No fue una tormenta, no fue un fallo mecánico, ni siquiera ocurrió en el aire. Fue en tierra, en una pista rodeada de niebla, donde dos gigantes del cielo, cada uno con cientos de personas a bordo, colisionaron sin ver al otro. Una decisión precipitada, una frase ambigua. En menos de 20 segundos, el mayor desastre de la historia de la aviación civil estaba sellado. Este no es solo un relato de errores fatales, es la historia de cómo una cadena de decisiones humanas, presión, confusión y silencio, llevó a la muerte a 583 personas y cambió para siempre la forma en que volamos. ...27 de marzo de 1977... domingo. El sol brilla sobre las Islas Canarias, pero la calma no durará mucho. En pocas horas, la aviación vivirá la mayor tragedia de su historia. Dos gigantes del aire, repletos de pasajeros, chocarán en tierra en una colisión impensable. No en el aire, no por una tormenta, no por una falla técnica, sino por una cadena de decisiones humanas, mala suerte y niebla. Todo comenzó lejos de Tenerife, en la isla vecina de Gran Canaria. Dos aviones comerciales, un Boeing 747 de la aerolínea holandesa KLM y otro Boeing 747 de Pan Am, estaban programados para aterrizar en el aeropuerto de Las Palmas. Pero ese mismo día, una bomba explotó en una floristería del aeropuerto. El caos estalló. El aeropuerto de Gran Canaria cerró temporalmente por amenaza de más explosivos. Todos los vuelos fueron desviados, y ahí es donde entra en escena el pequeño aeropuerto de Los Rodeos, en la isla de Tenerife. Los Rodeos no estaba preparado para lo que venía. Era un aeropuerto regional, con una única pista y una plataforma de estacionamiento limitada. En cuestión de horas comenzó a llenarse de aviones grandes que no solían aterrizar allí. El ambiente era tenso, congestionado, y estaba a punto de empeorar. El vuelo que el 4805 de KLM, con 248 personas a bordo, aterrizó primero. Minutos más tarde lo haría el vuelo A1736 de Pan Am, con 396 personas. Ambos aviones quedaron detenidos en la plataforma principal. Los pasajeros descendieron, estiraron las piernas, fumaron y esperaron noticias. La mayoría no sabía lo que estaba ocurriendo. Nadie imaginaba que estaban en el lugar equivocado, en el momento más peligroso. Mientras los aeropuertos esperaban órdenes, el tiempo en Los Rodeos comenzaba a cambiar. Una espesa niebla marina, típica en la zona, empezó a cubrir la pista. La visibilidad cayó a niveles mínimos. Las señales visuales desaparecieron. Y con ellas, también se nublaría el juicio de algunos. Dos aviones, dos tripulaciones, una torre de control saturada y la niebla. El escenario estaba listo para una tragedia sin precedentes. Pero todavía faltaba el error final, y ese vendría muy pronto. La niebla había caído sobre Los Rodeos como una manta espesa. La visibilidad se reducía a menos de 300 metros. Los controladores no podían ver los aviones. Los pilotos no podían ver la pista completa. Y sin radar de superficie, la torre de control tenía que confiar únicamente en las comunicaciones por radio. La situación era ya peligrosa. Pero entonces, el aeropuerto de Gran Canaria reabrió. Los vuelos desviados podían comenzar a regresar. Ambos aviones, el KLM y el Pan Am, se prepararon para despegar. El capitán del vuelo de KLM, Jacob Van Santen, era un veterano, respetado, incluso protagonista de los anuncios de su aerolínea. Pero ese día estaba apurado. Llevaban horas de retraso. La tripulación estaba cerca de exceder su límite legal de horas de trabajo. Y la niebla seguía empeorando. Con urgencia, Van Santen decidió repostar en Tenerife, lo que retrasó aún más su salida. Finalmente, el KLM recibió autorización para alinearse en pista y esperar. No para despegar aún, solo para posicionarse. Mientras tanto, el avión de Pan Am también recibió instrucciones.
Debía rodar por la misma pista hasta la salida que es, y girar para despejarla. Pero en la niebla, confundidos por las señales de suelo, siguieron avanzando y no salieron en C3. Se acercaban al punto donde estaba el KLM, pero nadie los veía. Nadie sabía exactamente dónde estaban, y entonces ocurrió lo impensable. El capitán del KLM creyó que tenía autorización para despegar, pero no la tenía. Había escuchado mal, respondió. Estamos despegando. El copiloto y el ingeniero de vuelo mostraron dudas, pero Van Santen siguió adelante. Aceleró. En ese mismo instante, el avión de Pan Am seguía en la pista. El copiloto gritó al capitán: «Salgamos de aquí, viene uno encima». Pero ya era tarde. A las 17:06, el avión de KLM impactó contra el fuselaje del Pan Am. La explosión fue inmediata. Fuego, escombros, gritos. La pista se convirtió en un infierno. Murieron 583 personas. Solo 61 lograron sobrevivir, todos del avión de Pan Am. Nadie en el KLM escapó con vida. Cuando el humo se disipó, lo que quedó fue el silencio más desgarrador que se haya escuchado jamás en una pista de aterrizaje. 2 aviones destruidos, cientos de cuerpos calcinados, un aeropuerto paralizado y un mundo entero buscando respuestas. La investigación comenzó de inmediato. ¿Qué había fallado? ¿Quién dio la orden de despegar? ¿Por qué nadie detuvo al KLM? La verdad era más compleja que un solo error. Se trató de una cadena fatal de decisiones, una torre de control saturada y sin visión directa de la pista, una tripulación bajo presión por el tiempo, una frase ambigua en la radio que fue malinterpretada y una niebla que lo cubría todo, incluso el juicio. Los sobrevivientes del Pan Am contaron que algunos pasajeros intentaron escapar por las alas. Otros fueron alcanzados por el fuego, segundos antes de salir. Muchos simplemente no tuvieron tiempo. Entre los fallecidos del KLM estaba el propio capitán Van Santen, un hombre que había sido símbolo de excelencia y que sin saberlo cometió el mayor error de su carrera. Pero de aquella tragedia también nacieron cambios, lecciones duras pero vitales. Se implementaron normas que hoy parecen básicas. Las comunicaciones entre torre y piloto deben ser claras, sin ambigüedades. Se creó el concepto de lenguaje estandarizado en la aviación. Se reforzó la autoridad del copiloto y del ingeniero de vuelo. Si un piloto se equivoca, deben intervenir. Se popularizó el uso del radar de superficie en aeropuertos con alta niebla. Hoy, en el aeropuerto de Tenerife Norte, una placa recuerda a las 583 personas que perdieron la vida aquel 27 de marzo. No se trata solo de recordar una tragedia, sino de honrar la lección que nos dejó, porque cada vuelo que llega a destino con seguridad, cada aterrizaje exitoso en medio de la niebla, cada piloto que se detiene a preguntar 2 veces, también es parte del legado de los rodeos. A veces, el dolor más grande deja la enseñanza más importante. Que nunca olvidemos lo que el silencio no pudo evitar. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que le puede gustar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.